Bendiciones, hermanos. Voy a continuar con el video 2. El video 2. Espero que hayan visto la parte 1. Ahora vamos a continuar con la parte 2. Voy a dirigirme aquí en la Biblia, en el libro de los profetas. Primera de Reyes, capítulo 22. Versículo 1 en adelante. Hay que leer bastante, ¿saben? Hay que leer bastante porque aquí estamos hablando del rey Acab, el rey Acab y sus falsos profetas. ¿Te acuerdas? El rey Acab y sus falsos profetas. Pues hay que leer bastante. Vamos a comenzar para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Dice así, comenzando en el versículo 1 en adelante. Reposaron pues durante 3 años, porque no hubo guerra entre Aram y Israel. Y aconteció el 3er año que descendió Josafat, rey de Judá. Josafat era un rey de Judá para aquel tiempo. Y descendió Josafat, que era rey de Judá, hacia Acab. Josafat se dirige hacia Acab. ¿Quién es Acab? Bueno, Acab era rey de Israel para esa época, para ese tiempo. También Acab se le conoce como el esposo o el marido de una mujer llamada Jezabel. También Acab también se le reconoce como el esposo o el marido de una mujer llamada Jezabel, que se le conoce como una falsa profetisa que persigue a los profetas, persigue a los hombres de Dios y habla muy mal de los hombres de Dios, los injuria, ¿verdad? Bueno, hay mucho que decir sobre Jezabel o sobre Jezabel. No voy a hablar de Jezabel. No voy a hablar de Jezabel. Pero Jezabel, siendo esposa de Acab, del rey Acab, Jezabel fue muy mala, muy manipuladora, muy controladora y perseguía mucho a los profetas que hablaban con autoridad. También está relacionado, Jezabel está relacionado con idolatría. Todo lo que tenga que ver con adivinación, idolatría a dioses paganos, diversidades de dioses paganas. Y Jezabel también habla, el libro de Juan en Apocalipsis, da un detalle y un resumen y un recuento de Jezabel. Aunque Apocalipsis habla un detalle de Jezabel en el libro de Apocalipsis, pues Apocalipsis habla muchos eventos de Israel. Apocalipsis habla muchos relatos de Israel. Y Jezabel era un personaje bíblico del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación de la ley en el Antiguo Testamento. Y la función de Jezabel pues era controlar, manipular, ir por encima de las autoridades. Jezabel no soporta ver a un profeta, a un pastor, hablando con autoridad. No soporta, porque rapidito quiere debilitarlo y quiere amedrentarlo. Lo insulta, lo ofende, le puede decir cualquier palabra. Cualquier palabra. En aquellos tiempos, bíblicamente, Jezabel cumplía unas funciones específicas. Pero en estos tiempos, ese mover espíritu jezabélico hace muchas cosas. Hace muchas cosas. No solamente en cuanto a la idolatría y a comer cosas de ídolos, sacrificados a los ídolos, sino que Jezabel es como si fuera una maestra. Cumple la función de como si fuera una maestra. En otras palabras, le gusta enseñar. Y la enseñanza de que hace Jezabel, ese espíritu en estos tiempos, la función que cumple es enseñar a otras personas a rebelarse contra la autoridad masculina. Tú ves muchas mujeres que van por encima a la figura masculina, a la autoridad masculina. Ellas quieren tomar el manto,
Ella quiere tener la autoridad. Ella quiere mandar. Eso yo lo veo. Lo veo continuamente en las redes sociales. Jezabel le gusta enseñar a otras personas a tener rebelión y a rebelarse contra la autoridad de Dios y a rebelarse contra la autoridad de los mismos hombres. ¿Te acuerdas de Jezabel? Cuando le dijo a su marido, ¿cuál es el problema que tú tienes con Nabot? ¿Y qué es lo que hizo Jezabel con la tierra, con la viña que era un terreno? ¿Qué es lo que hizo Jezabel con la viña o el terreno de Nabot? Pues se la quitó, se la robó, le gusta quitar, robar, le gusta ir por encima, le gusta mandar, le gusta amedrentar, le gusta mucho profetizar. Pero mayormente ese mover jezabélico en estos tiempos siempre le gusta ir por encima a un pastor o a otro ministro, autoridad masculina, para desacreditarlo, para ponerlo por el piso, para tirarlo y tumbarlo. La intención es tumbar una autoridad masculina. Y la intención de ese mover profético de jezabélico es: yo mando, yo hablo, cállate. Es capaz de insultar, es capaz de poner por el piso la reputación de un pastor y decirle, en vez de decirle santo, oh pastor, tú eres santo, eres un hombre de Dios, le dice cualquier cosa que lo hiera, que lo lastime. Todo eso lo hace el espíritu jezabélico en estos tiempos hoy en día. Pero no voy a hablar de ese espíritu jezabélico, ¿ok? No vengo a hablar de eso. Vamos a hablar de Acab. Aquí en Acab y sus falsos profetas. El diablo tiene sus falsos profetas ya, que profetizan en el nombre de los dioses paganos o en el nombre de Satanás y eso. Pero Dios también levanta sus propios profetas para hablar de parte de Dios. Entonces, en el versículo 3, continuamos. En el versículo 3 dice: entonces el rey de Israel, que viene siendo Acab, dijo a sus siervos. ¿Quiénes eran los siervos del rey Acab? Pues los siervos eran los ayudantes de rey Acab. En otras palabras, si lo transliteramos en el tiempo actual, pues entonces los siervos serían como hoy en día los pastores tienen sus siervos, que vienen siendo los ayudantes, que pudieran ser los ujieres, los diáconos, los servidores que ayudan al pastor. Pues entonces los siervos aquí serían entonces como los ayudantes de Acab, de rey Acab, que serían como si fueran ujieres, diáconos y ayudantes. En estos tiempos se le conoce así. Entonces el rey de Israel, que viene siendo Acab, dijo a sus siervos: ¿sabían ustedes que Ramot de Galaad es nuestra? ¿Cuál es la función de un presidente, de un líder, de un gobierno que no está dirigido por Dios? ¿Cuál es su función como gobierno de un líder o un presidente que no está bajo el Espíritu de Dios guiado? Conquistar. La función de un líder, de un gobierno que no está dirigido por Dios, o de un profeta cualquiera, sea profeta o líder, la función principal es conquistar las naciones y de tenerlo bajo el dominio, de tenerlo bajo la autoridad y el dominio de ese líder, subyugado, controlado, manipulado. ¿Sabían ustedes que Ramot de Galaad es nuestra? ¿Hasta cuándo estaremos quietos nosotros sin conquistarla de las manos del rey de Aram? ¿Hasta cuándo tenemos que conquistar esas naciones para subyugarla y controlarla y tenerlo bajo los pies nuestros? Entonces dice, versículo 4, luego dijo a Josafat, Acab se dirige a Josafat y le dice: ¿irás tú conmigo a la guerra de Ramot de Galaad?
¿irás tú a la guerra conmigo de Jamot y de Galaad? Y Josafat respondió. Yo pienso que aquí Josafat respondió un poquito ignorante, como que le faltaba un poquito de discernimiento. Pero más adelante Josafat tenía discernimiento. Más adelante Josafat despertó y tuvo discernimiento. Entonces Josafat respondió y dijo, iré, está bien, voy a ir. Entonces Josafat dijo, yo soy como eres tú. Yo soy como eres tú. Mi pueblo es como tu pueblo y mis caballos son como tus caballos. Jamás un hombre de Dios, jamás un verdadero profeta se compara con los falsos profetas. Lo que pasa es que aquí Josafat estaba como manipulado, ignorante de momento. Entonces, versículo 5 dice, no obstante, Josafat dijo al rey, de momento Josafat despertó y dijo, espérate, no, tengo que reflexionar. Versículo 5, no obstante, Josafat dijo al rey de Israel, te suplico y te digo o te aconsejo que consultes hoy la palabra de Jehová. Pero ¿por qué Josafat le dijo eso hacia Acab? ¿Por qué? Porque aquí Josafat está demostrando tener discernimiento. Un verdadero profeta, que sea profeta de verdad, siempre consulta a Dios y habla y discierne los pensamientos, sus propios pensamientos. Un verdadero profeta nunca tiene una revelación y se va rapidito a hacer un videíto para decir, Dios me dijo. Un verdadero profeta consulta con Dios. Vamos a continuar. Versículo 6. Vamos con el versículo 6. Dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas. ¿Quién es el rey? Pues Acab. Acab tiene sus propios profetas. Entonces el rey de Israel reunió a sus propios profetas, cerca de 400 varones, y le preguntó y le consultó a ellos, a los profetas. O sea que no dijo, oh Dios, iré a la guerra de Jamot Galaad. No, lo que hizo fue a los profetas. Así hay muchos hoy en día, muchas iglesias persiguiendo a los profetas, no a Dios. Así hay muchas iglesias siguiendo a los profetas, siguiendo a hombres, no a Dios. Por eso mi pueblo perece por falta de ¿qué? Dímelo, complétamelo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, de revelación, porque no hay revelación de Dios, porque estamos siguiendo a los hombres, a los profetas. En otras palabras, estamos siguiendo a los adivinos, porque muchos de los profetas hoy en día son adivinos, no son profetas. Tranquilo, no te asustes. Aleluya, mi alma te alaba a Jesucristo, gloria a Dios. Entonces el rey Acab dijo a su propio profeta, ¿debo de ir a la guerra de Jamot de Galaad o debo de quedarme tranquilito y quieto? Porque él no quería consultar a Dios. No quería consultar a Dios. Ellos querían consultar a sus propios profetas. Ellos le contestaron, los profetitas mentirosos y adivinos de Acab le contestaron y le dijeron, sube. Oh rey, sí sube, porque Jehová los entregará en tus manos. ¿Por qué dice Jehová? Porque hoy en día los profetas falsos dicen Dios también. Y los espíritus también profetizan en el nombre de Dios, diciendo que Dios dijo, pero no dijo. Los falsos profetas dicen Dios me dijo, pero no ha dicho. Entonces dice, porque Jehová los entregará en tus manos. Pero Josafat preguntó diciendo, ¿no hay aquí algún profeta de Dios para que podamos consultar? Eso es discernimiento. Eso es discernimiento espiritual. Un verdadero profeta siempre dice, yo voy primero a consultar con Dios. A las 4 de la mañana tuvo una revelación dirigido a un pastor y me dijo Dios, no, consulta con Dios, mi amor. Consulta con Dios.
nos hace falta a la iglesia discernimiento de espíritu y no consultamos con Dios. Y aquí Josafat dijo, ¿no habrá aquí algún profeta? ¿Por qué Josafat dijo esto? Porque Josafat estaba oliendo, olfateando. No, aquí hay falsos profetas. Aquí no hay discernimiento de espíritu. Tuvo discernimiento de espíritu. El versículo 8, vamos para el versículo 8. Entonces el rey de Israel, ¿quién era el rey de Israel en ese momento? Pues Acab. El rey de Israel dijo a Josafat, aún hay un varón por medio de quien pudiéramos consultar palabra de Dios. El rey de Acab le dijo a Josafat, bueno, así como no deseando hablar, hay un hombre que es profeta que pudiéramos consultar a Jehová. Entonces dice, aunque yo lo aborrezco, lo detesto, lo aborrezco, dice, porque nunca me profetiza lo que yo quiero que me profetice. Siempre me profetiza el mal. Su nombre se llama Miqueas. Su nombre se llama Miqueas, hijo de Imia. Pero Josafat le dijo al rey Acab, no hables así de un verdadero profeta. El versículo 9 dice, y el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, apresúrate. ¿Quiénes eran los oficiales de Acab? Pues los ujieres, los ayudantes. Acab llamó a uno de los ayudantes de los servidores y dijo, ven acá, mándame a llamar a ese hombre que está lejos, que está distanciado. Los verdaderos profetas no hacen yugo desigual con los profetas de Acab. Los verdaderos profetas están distanciados en la presencia de Dios. No hacen yugo desigual con los profetas falsos. Están separados, así como lo que es santo y lo que es profano. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, apresúrate a traer a Miqueas, hijo de Imia. Versículo 10. Déjame ver el tiempo, porque yo sé que hay algunos que quieren todo rápido. Todavía me da tiempo, gloria a Dios, qué bueno. Y el rey de Israel y Josafat y el rey de Judá estaban sentados cada uno en su trono y vestidos con mantos abirados a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas, ¿cuáles profetas? ¿Cuáles profetas? Los profetas de Acab. Y todos los profetas profetizaron ante ellos. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, se hizo unos cuernos de hierro y dijo, así dice Jehová, con estos arremeteré contra los arameos hasta que acabe con ellos. Entonces los profetas profetizaban así, de esta manera. Vamos a ver cómo los profetas de acá profetizaron, diciendo, y decían, sube a la batalla de Ramot de Galaad, pues tú vencerás, oh rey, tú vencerás, porque Jehová los entregará en tus manos. El versículo 13 dice, y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas, ese mensajero que Acab dijo, ve allá y sube para que busques a Miqueas. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le dijo, ¿a quién? Le dijo a Miqueas, he aquí que las palabras de los profetas, que de los falsos profetas anuncian. He aquí las palabras de los falsos profetas. Anuncian a una voz diciendo el bien al rey. Sea pues tú palabras como la de uno de ellos. Habla como ellos. Habla, identifícate como ellos, como los falsos profetas, para poner al rey contento. El versículo 14 viene Miqueas.
El versículo 14, el profeta Miqueas habla y dice, pero Miqueas respondió diciendo, no, no, vive Jehová, que solo hablaré lo que Jehová a mí me dice. Vive Jehová, que solamente lo que yo voy a ver es lo que Dios me dice. El versículo siguiente, que es el versículo 15. Entonces llegó ante el rey. ¿Quién llegó ante el rey? Miqueas. Llegó ante el rey y el rey le preguntó a Miqueas, ¿debo de ir a pelear a Jarmut de Galaad o debo de quedarme tranquilo y quieto? Y le contestó, Miqueas, el verdadero profeta, le contestó diciendo, bueno, déjame probar a Acab, a ver qué dice, a ver cómo reacciona. Déjame profesarle algo que le guste para probarlo, para discernir qué es lo que él me va a responder. Pero ya el profeta Miqueas tenía la palabra de Dios. Tenía la palabra de Dios. Entonces Miqueas dijo, ok, está bien, sube a la batalla y vencerás. Está bien, sube. Pero ¿qué pasó? Que Acab sabía discernir. Los mismos espíritus de adivinación saben discernir cuando un profeta habla de parte de Dios o cuando un profeta se pone en la posición de un mismo rey, de los mismos falsos profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que un falso profeta también sabe discernir cuando un verdadero profeta está hablando de Dios o no está hablando de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El rey Miqueas dijo estas palabras para poderlo discernir y evaluar a ver qué responde Miqueas, qué responde Acab. El rey le suplica. Acab le dice a Miqueas, ¿cuántas veces te tengo que decir que me digas solamente la verdad? Oh, Miqueas, ¿cuántas veces yo te tengo que decir que me digas la verdad? Tú no me estás diciendo la verdad. Tú no me estás diciendo la verdad. Dios no te está hablando porque los espíritus mundanos, los espíritus paganos, los espíritus de eliminación también saben discernir a Dios lo bueno y lo malo. Entonces en el versículo 17, Acab decide hablar la verdad. O sea, perdóname, Acab no. Miqueas decide hablar la verdad y dice, entonces Miqueas dijo, vi a Israel dispersado sobre los montes como ovejas que no tenían pastor. Y Jehová dijo, esto no tiene señor, regresen cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije yo que este era un falso profeta? ¿No te lo dije que me profetizó algo que no me gustaba? Ahora, quiero ir un poquito más al frente, que es comenzando el versículo 20. Vamos al versículo 20 en adelante. Dice, y preguntó Jehová, ¿quién inducirá a Acab para que suba a la batalla y caiga en Jarmut de Galaad? O sea, aquí está diciendo, y preguntó Dios. Dios habló. Aquí vemos a Dios hablando, diciendo, ¿quién va a persuadir o a convencer o a inducir a Acab para que suba a la batalla y caiga en Jarmut de Galaad? Y uno respondió de un modo y otro respondió de otra forma. Entonces surgió un espíritu. Versículo 21. Escucha, presten atención, escucha bien, presten atención. Versículo 21. Cuando Dios dijo esa pregunta, ¿quién inducirá? ¿Quién va a venir hacia Acab para que entonces le profetice, le ministre? Entonces, versículo 21, ¿quién sale? Un espíritu de adivinación. Pregunta, escucha bien, en el versículo 21, estoy en el versículo 21, salió un espíritu de adivinación. ¿De dónde salió ese espíritu de adivinación? ¿Tú quieres saber de dónde salió ese espíritu de adivinación? De los mismos profetitas del rey Acab. Del mismo grupito de los profetitas del rey Acab. De ahí salió ese espíritu
espíritu de adivinación. De ahí salió, de los mismos falsos profetas de Acab. 21. Entonces surgió un espíritu que separó delante de Jehová. Vino un espíritu y se detuvo y se paró delante de Jehová, diciendo, el espíritu dijo a Dios, yo lo voy a inducir. Versículo 22 dice, y Jehová le preguntó, ¿de qué manera? Y él respondió, yo seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Cuando dice, yo seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus, cuando dice sus profetas, son los profetas de acá. Todos eran mentirosos. Y el espíritu que salió delante de presentarse delante de Dios es el mismo espíritu que salió de los profetas de acá. Ese espíritu fue y los confundió. Los confundió. Hoy en día hay muchos profetas que no tienen revelación, no tienen discernimiento de espíritu, no son profetas, no tienen el don de profecía, pero mienten. ¿Y tú sabes cómo entra un espíritu de adivinación en un profeta o en cualquier persona en particular? Cuando comienza a hablar cosas que Dios no ha hablado. Los espíritus descienden y miran y dicen, este se cree que está hablando de parte de Dios, pero es un mentiroso. Y la mentira de la boca de muchos falsos profetas hoy en día le abre puerta a los espíritus de adivinación. Cuando Dios sabe que un falso profeta, que no es profeta, y que está mintiendo, y que sigue mintiendo, sigue engañando, le abre un portal, una puerta a los espíritus. Entonces Dios dice, vete, confúndelo, pon un espíritu de mentira en la boca de ellos, para que ellos se crean la mentira ellos mismos. Y el pueblo entonces empieza a escuchar falsa profecía. Dios los entrega a un espíritu de mentira. Pero ¿por qué Dios permite en su voluntad permisiva entregar a esos falsos profetas que mienten? ¿Por qué? Porque no quieren discernir la voz de Dios. Porque no quieren discernir si Dios está hablando. No quieren pasar trabajo. Es como yo les estaba leyendo en el primer video. Aquí, ¿te acuerdas? En el primer video yo les estaba diciendo, hablando de 1 Corintios 2:14, cuando Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las percibe, pero es porque no le interesa. Acá era uno de ellos. Por eso es que Josafat le dice, consulta a Dios. Pero Acab no quería consultar a Dios. Acab tenía sus propios profetas ya para consultar. Y Pablo dice, pero por el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para ellos son locura. Para Acab es una locura consultar con Dios. Y esos profetas que les gusta mucho mentir y engañar, que hay muchos, pero muchísimos, que ni acabándose se acaban. Esos profetas están profetizando bajo espíritu de adivinación. Aunque tengan sueños, adivinaciones de madrugada, Dios me revela, Dios me dio un sueño, una visión. Esos sueños hay que consultar con Dios. Cuando Dios ve que un hombre no quiere consultar con Dios, se arriesga a que un espíritu de adivinación entre, porque no quiere consultar con Dios. Y Dios aquí habló diciendo, ¿quién puede ir a inducir a esos profetas? ¿Quién puede ir a inducir a esos falsos profetas? Se presentó un espíritu de adivinación delante de Dios y le dijo, yo lo puedo hacer. Ese espíritu de adivinación que se presentó delante de Dios son los mismos espíritus que provienen del profeta, de Acab, de los falsos profetas. Y Jehová le preguntó, ¿de qué forma lo vas a hacer? Y yo seré para ellos un espíritu de mentira en sus bocas y todo su espíritu de mentira en sus bocas de esos profetas. Y Dios le dijo,
tú lo inducirás, prevalecerá. Sal así y ve a ellos y confúndelo. Hoy en día Dios está permitiendo muchos profetas hablar. Le está dando libertad, pero es para traer una revelación al pueblo. Es para que el pueblo abra sus ojos y entienda que ellos están siguiendo hombres y profetas falsos y no es a Dios. Se ha perdido la comunicación y el contacto con Dios. Y Dios va a tener, a nivel de las naciones, Dios va a tener que estrujar, mover a las naciones para que las naciones despierten y conozcan a Dios y crean en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No he terminado, hermano. Me gustaría ir al profeta Samuel. ¿Ok? Vamos a pasar al próximo video. Si así Papá Dios me lo permite, ¿ok?